tenía trastorno por déficit de la atención. Evidentemente, por ser tan inteligente, puede haber un niño que está totalmente aislado, que tiene movimientos repetitivos, que no acepta determinados colores o olores. Y hay otros chicos que estas cosas no están tan acentuadas. ¿Qué señales tempranas debemos observar como padres, ¿no? Acababa de mencionar como, bueno, el niño no es sociable. El TDA se puede detectar desde muy temprana edad. Okay. Sin embargo, hay que ser muy cautos, ¿no? Porque... ¿Y cuáles son los errores más comunes que podemos tener como padres, quizá, o a lo mejor de las mismas escuelas que usted lo dice, ¿no? Entonces se necesita pues más concientización. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ser realistas. Con los padres generalmente opera mucho la negación, que es el primer mecanismo de defensa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se diagnostican tarde? Como dice, bueno, vienen pateando el balón. Paulina, que es muy bueno que me hagas esta pregunta, porque entre más pronto detectemos el TDA, vamos a tener un mucho mejor pronóstico. Okay. Los que tienen trastorno por déficit de la atención graves no pasan de la preparatoria. Con dificultad pasan de la preparatoria. La angustia y la ansiedad son subjetivas. Okay. La diferencia entre ansiedad y angustia es de intensidad. La ansiedad es una sensación subjetiva de desasosiego, de que algo va a pasar. ¿Cómo afectan estas condiciones en la dinámica familiar, doctor? Mucho. O sea, hay familias de gente que tiene TDA. La mamá, la abuela o el papá también tuvieron el mismo problema. Okay. Y ahora, si el papá y la mamá tuvieron el problema, pues el niño se le va a manifestar seguro con más intensidad. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Montañez y qué gusto tenerlos otra vez con nosotros. Bienvenidos a Nueva Vida, el podcast de la Clínica de Fertilidad Crealin, donde tenemos un espacio para hablar de salud, de familia, de bienestar desde distintas perspectivas. Y vamos acompañando cada etapa del camino hacia la maternidad, la paternidad y la vida en familia. Hoy tenemos un tema fundamental para muchos padres: TDAH, autismo y altas capacidades. Son 3 condiciones que generan muchas dudas, mitos y sobre todo la necesidad de una mayor comprensión por la sociedad. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Camarena. Él es médico especialista en psiquiatría infantil. Él se dedica al diagnóstico y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo y salud mental en niños y adolescentes, con experiencia en condiciones como TDAH, trastornos del espectro autista, ansiedad, depresión y dificultades conductuales. Su enfoque integra tanto el entorno familiar como el escolar, buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Doctor, bienvenido a Nueva Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Paulina, por haberme invitado. Este episodio es posible gracias a Crealin, una clínica de fertilidad especializada en ayudar a construir familias, acompañando a familias de México y Estados Unidos con un enfoque humano, ético y altamente profesional. Estamos ubicados en Matamoros, Tamaulipas, justo en la frontera con Brownsville, Texas. En Crealin entendemos que la salud no solo implica lograr un embarazo, sino también prepara el camino para el bienestar integral de los futuros hijos y sus familias. Bien, doctor, vamos a comenzar. Hay mucha confusión alrededor de estos términos que mencionamos al inicio. ¿Cómo es que podemos entender de forma clara qué es el TDAH, el autismo y las altas capacidades? Bueno, los 2 primeros sí son diagnósticos. Son diagnósticos que ahorita explicaré cómo van en una evolución. Y altas capacidades nos estamos refiriendo más bien al niño que tiene un coeficiente intelectual que está por arriba del promedio, con base a una prueba que se llama WISC, con W, ¿no? En inglés. Y esta prueba, bueno, pues en promedio es 90-110. Todos los que estén por arriba de 110, pues son niños con altas capacidades. Ahí estamos hablando más bien de una desviación estándar que está por fuera del promedio. En cambio, en el primero estamos hablando, ahora sabemos que es un síndrome, ahorita explicaré por qué, el trastorno por déficit de la atención con hiperquinesia, así es como está conceptualizado o descrito en las 2 clasificaciones internacionales más aceptadas, que son el de la Asociación Psiquiátrica Americana y el de la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Y el autismo es un trastorno
del neurodesarrollo, al igual que el TDA, de características muy distintas, pero que sin embargo pueden tener también elementos de trastorno por déficit de la atención, lo que se conoce en medicina comorbilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de autismo, estamos hablando de una persona que puede tener deficiencias en su lenguaje, en su capacidad de socialización y puede tener determinadas conductas repetitivas, tanto desde el punto de vista conductual como desde el punto de vista cognitivo, y tener características de personalidad muy especiales que les dificulta muchísimo la socialización. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de trastorno por déficit de la atención, estamos hablando de 3 elementos sintomáticos centrales, que son la inquietud psicomotriz, que es la que hace tanto ruido en las escuelas, el déficit de la atención y la concentración, que es lo que les dificulta aprender, ¿sí? ¿De acuerdo? Y otra cosa que es la impulsividad. Esos son los 3 síntomas claves, más no los únicos. ¿De acuerdo? Entonces, y los de altas capacidades, bueno, pues el término más coloquial y más conocido pues son los niños genios, ¿no? Que son muy raros, pero desde luego que existen niños con altas capacidades. Tenemos el caso de Mozart, por ejemplo. De acuerdo, entonces nos mencionaba que el TDA es entonces un trastorno al igual que el autismo. O sea, ¿se califican así como trastornos o cuál es la forma correcta de llamarlos? Sí, la forma correcta es trastorno. Ese es el concepto que aparece en estas 2 clasificaciones. Sin embargo, a partir del siglo XXI hay 2 conceptualizaciones que complementan a estas 2 clasificaciones. Y digo conceptualizaciones porque es muy interesante, ¿sí? Que es el high top, ¿no? Y el RODOC. El high top lo que hace es dimensionar como si fuera un abanico las diferentes formas que se manifiesta, por ejemplo, el autismo. El autismo tiene una gran variedad de formas de manifestarse, ¿de acuerdo? Clínicamente me refiero. O sea, no solamente la intensidad de los síntomas, desde luego que sí cuenta la intensidad, por ejemplo, del grado de aislamiento o el lenguaje, ¿no? Eso sería una intensidad. Puede ser o no hablo o hablo mucho, ¿no? Okay. Pero no socializo, ¿no? Estamos hablando del caso del autismo. Okay. Entonces, es muy interesante porque ellos han aplicado modelos matemáticos, analizando cada caso, y entonces esto nos ha permitido ver este modelo espectral de los trastornos. Entonces, esto ya se toma en cuenta en el DSM-5-TR, que es la última versión de la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, y se le conoce como trastorno del espectro autista, ¿de acuerdo? Ok. O sea, que puede haber grandes diferencias entre un niño y otro. Pero en el TDA también. En el TDA también puede haber grandes diferencias. El niño puede tener un problema de atención y concentración muy acentuado y sin embargo estar muy tranquilo. O puede ser muy impulsivo, muy intranquilo, pero la concentración no estará tan alterada. Entonces eso estaría, diríamos, como 2 subtipos. Y podría haber un tercer subtipo, o hay un tercer subtipo, que es el combinado, que son impulsivos, inquietos y distraídos. Ok, y ahorita hablando de esa combinación y pensando en que un niño tenga altas capacidades, ¿puede haber esta combinación entre un niño de altas capacidades y algún trastorno de TDA o de autismo? Sí. Bueno, pues yo tuve un caso de un chico con un coeficiente intelectual, tenía 137, recuerdo que lo normal es 90-110, que tenía trastorno por déficit de la atención. Okay. Evidentemente, por ser tan inteligente, compensaba ese problema de atención con sus capacidades intelectuales superiores, memoria, capacidad de razonamiento lógico, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, procesamiento de datos, ¿no? Que son las funciones cognitivas superiores, ¿no?
De acuerdo. Y estos trastornos y estas altas capacidades se pueden definir a partir de qué. ¿Cómo usted, como psiquiatra, es que define que un niño tiene esto o aquello? Bueno, desde luego que hay escalas, ¿no? O sea, la clínica es, bueno, es ir palomeando una serie de síntomas que te van a decir este niño es autista, este niño tiene trastorno por déficit de la atención. O sea, son una serie de criterios clínicos, o sea, una serie de indicadores, ¿de acuerdo? Hay una escala, por ejemplo, en TDA que se llama escala de Conners, que tiene un listado muy largo, que se aplica para padres y para maestros, ¿sí? Okay. O tutores, ¿no? En el caso del autismo también existen escalas, ¿no? Más allá de la clínica y la experiencia que tiene uno de estar recordando y memorizando, que ya lo tienes memorizado, entonces tú nomás vas como palomeando en tu mente, ¿no? Que tiene este diagnóstico, y ya si tú consideras conveniente, aplicas una escala que te va a dar pues una medida psicométrica más exacta, ¿sí? Okay. Esa es la famosa clinimetría, muy diferente a las pruebas proyectivas que tienen que ver con cuestiones más bien de sentimientos y emociones, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, claro que hay especialistas de mi área que se dedican casi exclusivamente al manejo de los pacientes autistas. Y entonces, pues como que les da cierta tranquilidad, sobre todo a los padres, el que se tenga una escala y le diga, pues miren, estamos en este rango, ¿no? Okay. Porque, vuelvo a insistir, esto es dimensional. Puede haber un niño que está totalmente aislado, que tiene movimientos repetitivos, que no acepta determinados colores o olores, o no acepta determinado tipo de alimentos. A veces los alimentos están muy restringidos, nada más comen determinadas cosas. Y hay otros chicos que estas cosas no están tan acentuadas, ¿no? A lo mejor sí les cuesta mucho trabajo la socialización y nada más hablan con determinadas personas o cuando ellos quieren, ¿no? Una característica del autismo que debo de mencionar y que vale la pena es cuando un niño autista, a pesar de esta incapacidad para la socialización y gustos especiales, pues es muy listo para determinadas cosas, para matemáticas, para aprenderse nombres, para aprenderse un diccionario completo, ¿no? Wow. Es llamar la atención, ¿no? Lo que se conoció, que ya no está considerado como un diagnóstico válido, el síndrome de Asperger, ¿no? Así se le consideró. Se quedó muy metido en la mente de la gente y, bueno, las cosas quedan a veces por mucho tiempo. Sin embargo, ya se le considera el Asperger dentro del espectro autista. Ok, es como una división, ¿no? Una Exactamente, subtipo, vamos a subclasificación. decirlo, ¿no? Un subtipo. De acuerdo. Doctor, justo estas características que mencionaba, muchos padres no sabemos cuando algo es normal, ¿no? Y en parte del crecimiento que sucede y cuándo deberíamos prestar más atención. ¿Qué señales tempranas debemos observar como padres, ¿no? Acababa de mencionar como, bueno, el niño no es sociable, pero se aprende, se memoriza, o sea, como unas características muy, muy, muy específicas, ¿no? ¿Qué otras podemos como tomar en cuenta como para decir aquí hay algo? Sí, es una pregunta muy interesante, Paulina. Mira, en el caso del autismo se puede detectar inclusive desde los 12 o 13 meses, ¿no? Wow. Es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el niño es muy hábil para construir un juguete de Lego, ¿no? Arma adecuadamente, maneja muy bien la pinza, la coordinación motora fina, aprende todas las habilidades, pero no habla. Otra característica clínica del autismo que se llama mirada a través del cristal. Te está viendo los ojos, pero parece que no te está viendo los ojos. Okay. Esa es otra característica muy, muy particular. A veces sucede con algunos niños que van bien en el desarrollo y de repente se paran. Para en forma impresionante, y eso es lo que antes se conocía como síndrome desintegrativo. En realidad, ahora tampoco ya se maneja ese concepto, está dentro del espectro autista. No se sabe exactamente qué es lo que pasa. Ahorita explicaré un poco
de los neuroconectomas, pero esto también puede llamar mucho la atención. Son muy tendientes a tener rituales muy particulares, por ejemplo, los movimientos de balanceo o el movimiento de aleteo o movimiento de la cabeza en forma constante. Y otra cosa que les pasa a los niños autistas es de mucho llamar la atención que si les mueves las cosas de su cuarto, o sea, su cuarto está organizado de X o Y forma, y de repente quitamos todas las cosas y las cambiamos y entran en crisis, y a veces pueden inclusive hasta golpearse, sin lastimarse, pero se golpean contra la puerta de un closet, ¿no? O le pegan a la puerta como un signo de inconformidad. Algo pues muy extraño, ¿no? Claro, de acuerdo. Y en el caso del TDA, ¿cómo son estas señales? El TDA se puede detectar desde muy temprana edad. Sí, Okay. sin embargo, hay que ser muy cautos, ¿no? Porque entre los psiquiatras infantiles generalmente no nos llegan hasta que llegan a la escuela. Okay. A veces desde el kinder se ve que son niños que platican mucho, que se paran constantemente, que están pidiendo permiso para ir al baño, que no terminan las tareas, que no concluyen las actividades que realizan. Pueden llegar a ser un poco impulsivos, ¿no? Y no confundir la impulsividad con la agresividad, pero si por ejemplo un niño lo molesta, el niño responde en forma agresiva, ¿no? Entonces, pero pues hasta ahí en el kinder hay cierta como tolerancia, ¿no? Porque están muy pequeños, Porque quizá, están porque... pequeños y generalmente los kinders tienen menor número de niños. Okay. Pero cuando llegan a la primaria, que empieza ya en forma sistemática a aprender por lo menos 4 materias, entonces ahí se identifica más porque el niño empieza a tener problemas de aprendizaje. Okay. En TDA es muy frecuente que también haya problemas de lectura y de escritura, la famosa dislexia, ¿no? Aunque literalmente por raíz grecolatina, dislexia significa dificultad de la lectura. Pero una persona que tiene dificultad para la lectura también tendrá generalmente dificultad para la escritura. Claro, van de la mano, ¿no? Por Van así de la decirlo. ¿Y cuáles son los errores más comunes que podemos tener como padres, quizá, o a lo mejor de las mismas escuelas que usted lo dice, ¿no? Que sean comunes al interpretarlas, porque pues ahora es muy fácil decir, ah, es que tiene TDA, ¿no? O sea, como que se dice muy a la ligera ahora, o quizá les da miedo por un tema de escala social, o las mismas escuelas dicen, no me voy a meter ahí porque me va a implicar otra responsabilidad que no quiero, ¿no? Probablemente. Yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, en el caso de las escuelas, se necesita que los maestros tengan más información sobre el tema, ¿no? Claro. Ellos no tienen la obligación de hacer el diagnóstico, pero sí tienen la responsabilidad de sugerirles a los padres que lo canalicen con un especialista en salud mental, Claro. que idealmente es el psiquiatra infantil, ¿de acuerdo? Okay. También algunos neurólogos infantiles lo hacen. No hay pleito, nadie es dueño del cerebro. Si lo saben, si saben hacer el diagnóstico, si saben tratarlo, adelante, ¿no? Entonces se necesita pues más concientización. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ser realistas. Con los padres generalmente opera mucho la negación, que es el primer mecanismo de defensa, ¿no? No quiero creer que tiene mi hijo un problema de déficit de atención. Okay. Y me apego a corrientes ideológicas no científicas que dicen que son niños índigo o que son niños especiales, ¿no? Y que son elegidos, en fin, una serie de conceptos que lo único que me están sirviendo es como ir pateando el balón para no enfrentar el problema, ¿de acuerdo? Claro. Algunas escuelas pues simplemente se limitan a decirles el niño ya no puede estar en la escuela, afortunadamente cada vez menos, y le dicen pues cámbialo de escuela, por aquí no puede estar, ¿no? Eso no es lo ideal, desde luego. Hay un tratamiento, hay tratamiento efectivo, obviamente farmacológico, psicosocial y de orientación y de psicoeducación para los padres y para los maestros. De acuerdo. ¿Y qué pasa cuando se diagnostican tarde? Como dice, bueno, vienen pateando el balón hasta que llega, no sé, quizá
a la secundaria, tienen probablemente un tema más complicado de aprendizaje, están a punto de decirle a esta escuela ya no pertenece. ¿Qué otros factores pueden suceder, ¿no? Que ya haya sido el diagnóstico demasiado tarde para un niño? Fíjate que, Paulina, que es muy bueno que me hagas esta pregunta porque entre más pronto detectemos el TDA, vamos a tener un mucho mejor pronóstico. Los niños con TDA no diagnosticados y conforme va aumentando el grado de complejidad de lo que tienen que aprender, vamos entrando en las materias abstractas, matemáticas, física y química, entonces empiezan a tener una serie de tropiezos. Los reprueban, se sienten desplazados, a veces son rechazados por sus compañeros. Si algún maestro es extremadamente estricto, pues lo regaña, o si quieren, lo molesta o lo señala en frente de todos sus compañeros. Esto va mermando la autoestima del pequeño y también pues, va desarrollando una personalidad con autoestima muy baja que repercute a la postre en la forma como se relaciona con el entorno. Y desgraciadamente esto puede influir en las capacidades para enfrentar y adaptarse a las necesidades de la sociedad o de las empresas o de las compañías, porque no han aprendido lo que tenían que aprender. De acuerdo, o sea, sí puede hacer obviamente una gran diferencia entre un niño que no se diagnostica nunca y que creció pues como pudo, ¿no? Que se adaptó quizá como pudo y lo dejaron pasar y más grande, bueno, puede no tener las mismas oportunidades que un niño que se diagnostica en edad temprana. Desde luego, Paulina. Claro, debemos recordar que puede haber un TDA leve, que ese generalmente a veces ni siquiera se detecta, y puede haber unos graves. Okay. Los que tienen trastorno por déficit de atención graves no pasan de la preparatoria. Con dificultad pasan de la preparatoria. Okay. Y entonces, pues viene un galimatías ahí, una suerte de vida compleja, de estar buscando diferentes alternativas de trabajo, donde no los son rechazados o entran y no los aceptan porque tienen errores, por sus problemas de atención y concentración, o porque carecen de la suficiente preparación académica para poder cubrir perfil que Claro. les exige ahí recursos humanos de una compañía, ¿no? Y esto, pues, obviamente también repercute mucho en la vida futura de este tipo de pacientes. Ojo, un porcentaje alto de estos pacientes pueden volverse adictos. Wow, ¿esto a qué se debe? Lo que pasa es que la ansiedad, lo que se dice en inglés free floating anxiety, la ansiedad flotante libre es muy frecuente en los niños con trastorno por déficit de la atención, sobre todo los que tienen nivel intenso. Entonces, al estar muy angustiados, prueban, por ejemplo, la marihuana, la cannabis sativa, que tiene un efecto sedante. Y entonces se sienten muy tranquilos y vuelven a consumir y vuelven a consumir. Y bueno, pues la marihuana sabemos perfectamente que es adictiva. Y se vuelven adictos a la marihuana o al alcohol también, desgraciadamente. ¿Nos puede contar un poquito más de esta ansiedad? ¿En qué consiste? Esto obviamente con la intención de que pues quizá podamos poner atención en casa, ¿no? Porque como dice, bueno, a veces los papás negamos las condiciones, nos negamos a ver porque pues esto puede implicar situaciones o condiciones que no queramos enfrentar. Pero ¿a qué se refiere con esta ansiedad? ¿Qué podemos ver en casa o que debemos poner realmente atención? Es una pregunta buenísima, ¿no? A ver, tengo que distinguir tres conceptos. El estrés viene de fuera. Yo me estreso en el trabajo, me estreso en el tráfico, me estreso cuando el tiempo se me está terminando y tengo que concluir una tarea. Eso es el estrés, pero eso viene de fuera. La angustia y la ansiedad son subjetivas. Okay. La diferencia entre ansiedad y angustia es de intensidad. La ansiedad es una sensación subjetiva de desasosiego, de que algo va a pasar, que tengo miedo a algo que no tengo identificado, ¿no? Que constantemente me hace estar pensando en algún peligro, pero no tiene síntomas físicos. La angustia tiene más de 200 síntomas. Voy a Wow. mencionar 10 nada más. Opresión en el pecho, palpitaciones, contractura de los músculos
para cervicales, que están aquí en el cuello, o bitemporales, que están en la cabeza, que me produce cefalea. Parpadeo, tics de todo tipo, movimientos de la cara, movimientos de la pierna continuo, movimientos del pie, ¿sí? Comerme las uñas, que no me las como, se llama onicofagia, más bien me las arranco. O los padrastros famosos, los pellejitos que tenemos en el lecho unguial, me lo estoy regando. Sudoración de manos, sudoración de pies, ¿sí? Bueno, esos son algunos de los síntomas. Hay algunos rarísimos, como la caída del pelo, que se llama alopecia areata, ¿no? Y de repente un tipo de dolores que no encajan en ningún patrón clínico, ¿de acuerdo? Entonces, estas características de la ansiedad y la angustia, tanto la primera, que es más de emoción, que se percibe, que se puede verbalizar desde luego, y la otra que tiene más síntomas físicos, ¿no? Y esto lo padecen o lo tienen como parte del cortejo sintomático del TDA los niños con TDA. No todos, pero muchos, la mayoría sí lo tienen. Entonces, digo, estas características son como muy específicas, ¿no? Que quizá podamos tomar en cuenta justamente para pues, detectar a tiempo, ¿no? A nuestros niños. Ahora, aquí el impacto en la familia. Esto es algo muy importante que obviamente no solo afecta al niño y su entorno escolar, ¿no? Sino a toda la familia. ¿Cómo afectan estas condiciones en la dinámica familiar, doctor? Mucho, porque si yo empiezo a ver que a mi hijo lo expulsan de la escuela o lo están rechazando o me están llamando constantemente de la escuela porque la conducta es disruptiva, no, pues es que el niño es muy inquieto y no cumple sus tareas, ¿no? Esto empieza a angustiar mucho a los padres, ¿no? Empieza a angustiar a los padres porque dicen, pues, ¿qué está pasando con mi hijo, no? Claro. Entonces ahí es donde empiezan a pasarse la pelota, ¿no? La escuela le echa la culpa a los padres le echan la culpa a la escuela, y esto no es culpa de nadie. O sea, el trastorno por déficit de la atención, con o sin hiperquinesia, tiene una base genética, aunque también puede ser adquirida cuando un niño tiene hipoxia neonatal. Es decir, a estos niños que tienen partos complicados, que nacen con problemas de baja concentración de oxígeno, porque hay problemas en el canal de parto, o doble circular de cordón, el famoso doble circular del cordón, o un nudo que hay en el cordón umbilical, se va apretando y no está llegando oxígeno adecuadamente al cerebro. Entonces, entre otras cosas, estos factores son congénitos, o sea, es algo que pasa durante el parto. Y lo otro es genético, porque se ha estudiado, hay genes plenamente identificados del trastorno por déficit de la atención. O sea, hay familias de gente que tiene TDA. La mamá, la abuela o el papá también tuvieron el mismo problema. Y ahora, si el papá y la mamá tuvieron el problema, pues el niño se le va a manifestar seguro con más intensidad, ¿no? Ok, y hablando, por ejemplo, de esto, de la genética, y ustedes lo saben, usted como médico lo sabe hasta que sienta al niño a realizar algunos diagnósticos, algunos estudios, y entonces también a la familia se le realizan. ¿Cómo puede determinar que es genético? Hay estudios, obviamente nada más sin investigación, son sumamente caros. Aquí en México no se hacen, se hacen en los Estados Unidos. Aquí nada más lo que hacemos son otro tipo de estudios que es de farmacología genética, farmacogenómica, pero ahorita no voy a hablar de eso. Ahí lo que nosotros hacemos es preguntar por los antecedentes. Generalmente, si hacemos un escrutinio exhaustivo, sí logramos descubrir que existen antecedentes en la familia. Entonces, mamá dice, híjole, doctor, pues sí, sé que yo tengo los mismos síntomas, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? De acuerdo. ¿Qué retos enfrentamos como padres? Que, bueno, ya vimos que tiene todos estos síntomas, que la escuela nos llama, que no pone atención, que se distrae haciendo otra cosa mientras estoy dando la clase, etcétera. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Ok, eso es muy buena pregunta. Yo creo que afortunadamente ahora, a través de los medios de comunicación, no solamente los masivos, sino ahorita, bueno, tenemos
pues el YouTube, ¿no? Tenemos el Instagram, tenemos el Facebook, este podcast que está siendo informativo, que desde luego está contribuyendo a esta parte de la psicoeducación. O sea, hay que informarse, ¿no? Hay que informarse, insisto, nos tenemos que informar todos, padres, familia, maestros, directores de escuelas, para abordar las cosas de una forma mucho más profesional y más humana, porque estos chiquitos sufren mucho. Entonces, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Y la responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud mental es trabajar en psicoeducar, en transmitir y desde luego de tratar, ¿no? Cuando están en nuestro consultorio, pues romper prejuicios, hacer entender que esto tiene una base científica, e inclusive lo que yo hago, yo les paso las páginas web donde pueden ellos estudiar y leer sobre el tema, ¿no? Porque hay por ahí corrientes no científicas, totalmente científicas, con intereses oscuros que descalifican la utilización de medicamentos, por ejemplo, en el manejo del TDA, cuando a veces pueden mejorar hasta en un 60-70% su atención y su concentración. De acuerdo. Ahorita vamos a esa parte de los medicamentos, pero quiero retomar como padres, ¿cómo podemos evitar esta culpa o esta frustración? Porque, bueno, evidentemente es un proceso complicado, ¿no? Como dicen, los niños sufren y a los papás no nos gusta ver sufrir a nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar pues estos sentimientos? ¿Y qué papel pueden jugar también pues los hermanos, las familias que son numerosas o que son dos niños, uno tiene algún trastorno y el otro niño no? ¿Qué podemos hacer en esa dinámica familiar? Lo que yo hago cuando existe la oportunidad es que cito a toda la familia. Cito a toda la familia para que no haya el síndrome del teléfono descompuesto, la triangulación de la información. O sea, en la medida que yo directamente exploro la forma como piensa cada uno de los hermanos, inclusive los papás, ¿no? O sea, si no, es que no puede venir el papá porque tiene mucho trabajo, cosa que se entiende perfectamente. Le digo, bueno, pues en otra oportunidad me gustaría también platicar con el papá, porque llega la señora, platica lo que yo le dije, a veces la señora lo dice bien, a veces no lo dice tan bien, y entonces el papá dice, eso no es cierto, no lo entiendo. Entonces es muy importante siempre que poder informar al mayor número de personas que estén alrededor del niño, incluyendo los abuelos, ¿eh? Ok. Aquí hay muchas familias mexicanas donde los abuelos siguen jugando un papel muy importante. De acuerdo, pues sí somos como familia Muégano, ¿no? En México, entonces. Pues, a veces. A veces En han algunos. cambiado dependiendo de la cultura, del estado o del lugar que estamos hablando, ¿no? Pero sí hay familias muy muégano y hay familias pues, como muy distanciadas, ¿eh? Desgraciadamente, y no lo digo en un sentido peyorativo ni mucho menos, sino hay muchas madres solteras. Y las madres solteras pues, se las ven difíciles. Claro. Porque tienen que hacer de amas de casa, tienen que trabajar y tienen que responsabilizarse de los problemas que le pasan a sus hijos. Entonces se tienen que partir en tres, ¿no? Por eso pues necesitan la cooperación. Aquí es donde a veces entran los abuelos, afortunadamente, ¿no? O un tío que quiere mucho al niño, ¿no? O inclusive un hermano, ¿no? De acuerdo. Ahora, hablábamos de las características de cómo puede venir el TDA, ¿no? Decía que puede ser por cuestiones de nacimiento, que falta oxígeno al niño, cuestiones hereditarias. Entonces, el TDA es completamente fisiológico, no es que hablemos de falta de disciplina, no es un comportamiento que diga a lo mejor está mal educado el niño, no. Esto es completamente cerebral. Es neurobiológico. El TDA es neurobiológico, es un desorden neurobioquímico, ¿no? de una falla de circuitos que están aquí en el lóbulo frontal y llegan a una parte del centro del cerebro que se llama cuerpo estriado, así en forma muy sencilla porque es un poco más complejo, y es una falla pues neurobioquímica y de funcionamiento de circuitos cerebrales, al igual que el autismo, también es falla de circuitos cerebrales. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, ojo, puede haber familias que sean extremadamente laxas o negadoras. Entonces, si son muy laxas y no ponen límites, pues obviamente se manifiesta más el trastorno.
Ok, ¿no? En la escuela me refiero yo. ok. Entonces, bueno, sí, a veces, pues por cuestiones de personalidad o por cuestiones de tiempo, no se ponen los límites adecuados. En eso también nosotros jugamos un papel importante y hay que saber establecer límites, ¿no? Pero que digamos que existe el TDA porque no se pusieron límites, bueno, sí, pero el niño que es inquieto y que no cumple con sus tareas, fíjate que es bien interesante esto, que es por falta de imposición de límites, no se manifiesta en todas partes. En cambio, el niño con TDA, que es neurobiológico, en la escuela, en el salón de clases, en la casa, en el salón de juegos, en las fiestas y en todas partes se va a manifestar. Ok. Mañana, tarde y noche. De acuerdo. Esto, bueno, pues esta pregunta la hicimos como parte de mitos y realidades, ¿no? Que tenemos referentes a este tema. Ahora, otro mito que tenemos duda. ¿El autismo tiene cura? A mí nunca me ha gustado mucho la palabra cura en el sentido de los problemas del neurodesarrollo, como es el caso del autismo. Lo que sí creo es que tiene tratamiento Muy bien. y que hay tratamientos cada vez más especializados, ¿no? Muy interesantes que dan muy buenos resultados. También tenemos que tomar en cuenta el grado del autismo, ¿no? Ok. Porque hay autismos donde los chicos o los portadores del trastorno pueden acabar una carrera universitaria. Wow. Yo tuve un chico que tenía autismo de baja intensidad, obviamente, y ahora es un excelente actor de teatro, ¿no? ¿De Ok. acuerdo? Y por ahí hay otros ejemplos. Hay quien dice que Einstein tenía autismo, Asperger, ¿no? Puede ser que tuviera rasgos autistas, porque también en un momento dado, si nos ponemos a pensar, eh, una persona tiene gustos bien raros en la alimentación y no come un montón de cosas y tiene unas formas de comportamiento muy extraños, ¿no? Pues podríamos decir que tiene rasgos autistas, pero pues eso no es autismo en el sentido estricto porque no cumple con todos los criterios. Y eso es aplicable a cualquier cosa de la naturaleza humana. Todos tenemos un poco de algo, ¿no? Ok. Sí, sí. Es una cuestión de intensidad, es cualitativa y cuantitativa, ¿no? De acuerdo. Ahora, otro mito. Los niños con altas capacidades no necesitan apoyo. ¿Esto es real o son quienes pueden necesitar mucho apoyo para poder encaminar? Los niños con alta capacidad se cuecen con otro aceite, eso sí es una realidad. Sí necesitan apoyo de tipo psicoterapéutico porque de repente se vuelven muy soberbios. Ok. O sea, no digo que todos, pero algunos son soberbios y la gente soberbia pues no es muy querida y no es muy aceptada, vamos a decirlo así, ¿no? Y a algunos lo que les sucede por ser tan soberbios e intolerantes con el resto de la gente, entonces se aíslan y se meten a trabajar en lugares donde no tengan contacto con otras personas y nada más trabajando en lo suyo, ¿no? Yo creo que una persona con altas capacidades, bien canalizada, bien entendida, pues, híjole, nos puede dar muchas cosas positivas, ¿no? Muchos Muchas cosas frutos. positivas. Y bueno, pues ahí tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, tenemos a Albert Einstein, no digamos Sigmund Freud, ¿no? Yo siempre cito a Jean Piaget. Jean Piaget a los 11 años hizo su primer estudio científico. Wow. Y desde luego a mi tío abuelo, Guillermo González Camarena, que a los 21 años hizo la televisión a colores. Ahora nada más para que ustedes se den una idea, Ok. ¿no? Digo, él ni siquiera terminó la carrera de ingeniería en el Poli, ¿no? No necesitaba la carrera. Son gentes tan capaces que tienen una capacidad de aprendizaje sin necesidad de ir a una universidad, ¿no? Pero por eso les digo que los genios se cuecen con otro aceite. De acuerdo. Y un último mito que queremos aquí tratar y que creo que es muy importante dadas las condiciones de la sociedad hoy. ¿El uso de pantallas influye en cualquiera de estos tres características, ¿no? Que sea TDAH, que tenga autismo o con capacidades especiales? El uso de pantallas, el uso de las redes sociales, tiene un alto impacto en la salud mental de los adultos y de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido a veces no es filtrado.
no es suficientemente supervisado, ¿no? Y no existe normatividad internacional. Okay. Entonces hay cosas que el niño puede ver que no están acordes a su desarrollo neurocognitivo y a su desarrollo emocional. Ese es un peligro. Por eso, por ejemplo, estamos viendo mucha hipersexualización en los preadolescentes y a veces en los niños de 10, 11 años. Bueno, es un ejemplo. Otra cosa que puede pasar, que es muy frecuente, es que se vuelven adictos a los videojuegos. Yo he visto niños que se pasan hasta 16 horas jugando, lo cual los aísla del mundo. No aprenden de muchas cosas que se pueden aprender, porque existe, es cierto que existe un aprendizaje escolar, también existe un aprendizaje no escolar, ¿no? Es un arma de dos filos. Yo no quiero decir que las pantallas sean buenas, porque bueno, pues precisamente ya lo mencionamos. Esto, por ejemplo, es excelente, ¿no? Te puedes aprender muchísimas cosas, pero sí, definitivamente tiene que haber supervisión. En Australia se acaba de establecer una normatividad que espero que se extienda a otros países, donde no se puede utilizar Los dispositivos electrónicos, los ¿no? dispositivos electrónicos hasta los 18 años. Sí, conocimos de esta normatividad justamente en otro episodio de podcast con una neuróloga. Entonces, también nos comentó ese punto importante. Pues sí, entonces en casa eso es creo que algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Siempre supervisar lo que ven nuestros niños, justamente porque la información no se filtra, porque puede llegar a ellos cualquier cosa y pues sí, en cualquier niño es información que puede hacer vulnerable, ¿no? A el comportamiento, ¿no? Ya no necesariamente que tenga algún trastorno, sino en general. Estamos en Así eso, es. correcto. Esto es aplicable a todos los niños. De acuerdo. Hablando de diagnóstico y tratamiento, doctor, hace rato mencionamos el tema de la medicación, ¿no? Aquí vamos a ahondar un poquito más. Ya cuando realizamos un diagnóstico adecuado, que usted nos indicó que se realizan pruebas, se realizan pues como estudios para definir si este niño tiene este grado de en el espectro autista o tiene no sé cómo se mide el TDA con porcentaje o también es un espectro, usted ahora nos los dirá. ¿Qué tipos de tratamientos existen para poder apoyar a estos niños? El tratamiento del TED es un tratamiento integral. Es un tratamiento integral. Voy a empezar por los generales. Los niños con TDA les beneficia muchísimo el ejercicio. Okay. Porque liberan energía. Sabemos que el ejercicio favorece la liberación de endorfinas, que son los tranquilizantes, eso sí, naturales, pues son provocadas por el propio organismo, además de que desarrollan habilidades de coordinación motora fina y gruesa, ¿no? Pero todo gruesa en el deporte, pero también puede ser fina, a través de actividades como el dibujo y la escultura, ¿no? Esa es una parte importante. La otra parte es el manejo de la familia. La familia tiene que saber qué es lo que tiene el niño, cómo hay que manejarlo, en qué hay que tenerle paciencia, en qué se le debe de auxiliar. Un niño con problemas de lectoescritura necesita o de matemáticas, por ejemplo, que se enseñan desde la primaria, necesita del apoyo extraescolar. El apoyo extraescolar puede ser una maestra. Hay maestras excelentes, ¿no?, que desarrollan esta actividad, o puede ser con un pedagogo idealmente. ¿Qué son los pedagogos? Son psicólogos que estudiaron, son especialistas en trastornos de aprendizaje, ¿no? Okay. Y viene la gran polémica del medicamento, ¿no? Bueno, déjenme decirles que las anfetaminas se descubrieron a finales del siglo XIX. Desde 1930 se ha reportado en un artículo de la revista JAMA, que es muy famosa, todavía existe la revista, el caso de un grupo de niños que se les dieron anfetaminas, no metanfetaminas. La metanfetamina es otra cosa, Okay. más peligrosa y más potente. Mejoró su rendimiento escolar, su concentración y su atención. Quedó publicado el artículo y en la década de los 50 en Basilea, Suiza, un investigador, Poinson, se apellida este hombre, modifica la molécula y hace el metilfenidato. Como su esposa se llama Margarita, le decía Rita, pues quedó con el nombre de Ritalin. Ese es el nombre de Ritalin. Okay. Desde 1965 hasta la fecha, utilizamos el metilfenidato para mejorar la atención y la concentración, a veces con muy buenos resultados. Ojo, no todos los niños responden.
más o menos un 20-30% no responden, pero no es el único, ¿no? Acaba de salir un nuevo medicamento, que es el Vyvanse, la disdesquimia anfetamina, que también es bastante efectiva para el manejo del TDA, ¿no? Y en Estados Unidos hay otras, como el Adderall, pero aquí en México no existe. Aquí en México lo que está generalizado es la utilización del metilfenidato, Concerta, Tradea, Nocum, que son los nombres comerciales, ¿no? Pero es metilfenidato, con la gran ventaja que desde 1980 tenemos el de liberación prolongada. O sea, lo damos en la mañana y el efecto dura hasta la tarde. Ah, de acuerdo. Entonces, ¿cómo determinamos que un niño requiere esta medicación y quiénes son las únicas autoridades que pueden decir sí te corresponde este medicamento, ¿no? Porque pues también podemos caer en manos equivocadas y pueden recibir indicaciones de quien no le corresponde médicamente asignar un medicamento y obviamente pues esto puede traer consecuencias, ¿no? Sí, las gentes más calificadas definitivamente son los psiquiatras infantiles, ¿no? También los neurólogos infantiles, insisto, entran en esta materia, tienen la preparación y la capacidad para hacerlo, ¿no? A través de que pues, el desarrollo de la historia clínica, que es fundamental, exhaustiva, muy bien hecha, con la entrevista con el niño y con la aplicación de las escalas. La que más utilizamos es la escala de Conners, que es bastante buena. ¿Por qué? Porque es muy buena, porque la aplican los papás, la aplican los maestros y la aplican los tutores, inclusive los abuelos. Entonces todos se dan cuenta que más o menos coinciden que el niño tiene un problema de déficit de la atención. Entonces sumamos todos esos elementos y decimos, aquí está la prueba de que efectivamente el niño tiene un problema de TDA. La escala de Conners tiene grados, o sea, tiene desde poco hasta muy frecuente. Entonces ahí te das cuenta qué tan intenso. Haces una sumativa, haces una regla muy sencilla matemática, y entonces sale un resultado que te arroja el grado de intensidad y ahí tomas la decisión de dar el medicamento. De acuerdo. ¿Y esta escala de Conners? Conners. Es en el caso de TDA. Para el caso de autismo. Bueno, escala de autismo hay muchas escalas, ¿no? Hay muchas escalas, con nombres medio raros, pero bueno, La más asertiva o la más común, ¿cuál es la que...? Hay una que se llama DOC. Sí, creo que así se llama esta escala, ¿no? Ahorita no me acuerdo perfectamente porque autistas veo poco, pero creo que es esta la escala que se aplica, ¿no? Escalas para el autismo hechas en Estados Unidos para variar. Muchas escalas son norteamericanas e inglesas, ¿no? Y es lo mismo, es lo mismo. Lo que hace es utilizar todos los criterios, los desglosan y los cuantifican. Y también se aplica una regla matemática y se ve qué grado de autismo tiene. De acuerdo. ¿Y son ustedes los psicólogos infantiles quienes aplican estas psiquiatras pruebas? Infantiles. Perdón, psiquiatras. ¿Son ustedes los psiquiatras infantiles quienes aplican estos? No, está bien, porque mira, los psicólogos infantiles también pueden trabajar en el caso de los niños con TDA, siempre y cuando sepan del tema, que si los hay, desde luego, psicólogos clínicos especializados en psicología infantil y que sepan pedagogía, ¿no? Porque pues, casi todos tienen problemas de aprendizaje, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar este tabú de la medicación adecuada a los niños y que realmente es necesaria? Porque bien lo decíamos al inicio, ¿no? Pues los papás no quieren, a lo mejor es el miedo a la sociedad de es que su hijo está tomando medicina, es que ¿por qué mi niño tiene que tomar ese medicamento? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, el primer miedo, que es muy legítimo, el primer miedo que tienen los niños los padres en relación a los medicamentos es que se vuelvan adictos, ¿no? Y precisamente ese fue el acierto de este médico de Basilea, ¿no? Que en aquel tiempo trabajaba en lo que era Laboratorio Ciba-Geigy. Hizo una molécula light, o sea, realmente es una anfetamina, pero modificada, que no tiene el poder adictivo que puedan tener las anfetaminas. Que las anfetaminas, de hecho, no se utilizan ya, ¿no? Menos las metanfetaminas, que esa ya es una molécula sintética. Entonces, segundo, eso también es importante, ¿no?
ver los resultados, ¿no? Poner las cosas en la balanza, ¿no? Si nosotros vemos que el niño empieza a mejorar, que sube su rendimiento académico, que está más tranquilo, que lo molestan menos, que es más manejable dentro del salón de clases, que concluye sus tareas, inmediatamente esto va a afectar, va a mejorar la autoestima del niño y va a mejorar también la tensión nerviosa o la depresión o la angustia que está viendo en la familia, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? Yo siempre se los digo a los pacientes, empezamos con una dosis intermedia, ¿no? Obviamente hay una dosis por kilogramo de peso, es 1 miligramo por kilogramo de peso. Hacemos un cálculo aproximado con relación talla y peso, y obviamente nos tenemos que mantener en comunicación con los padres desde los primeros días a ver cómo le va, ¿no? Porque hay un grupo de niños que no les cae bien el medicamento. Pero esto pasa hasta con el Mejoral, ¿verdad? Con el ácido acetilsalicílico, con el paracetamol, todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Aquí la comunicación con el médico es muy importante para evitar problemas. Pero el 70-80% de los pacientes responden adecuadamente, y yo en lo personal nunca he visto un niño adicto a este medicamento, el metilfenidato. De acuerdo. Entonces aquí estamos hablando de la importancia del acompañamiento familiar y escolar, porque obviamente tenemos que enterar a la escuela que se está medicando al niño, ¿no? O sea, ¿cómo sería este proceso de decirle a la familia, bueno, sí, le corresponde esta medicina, y entonces ahora vamos con la escuela, ¿por qué, no? A ver, sí, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que lo mejor es lo que yo les digo siempre a los padres: den mi teléfono a la maestra o a la directora, o a la maestra y a la directora, y yo personalmente hablo con ellas, ¿no? Es lo mejor. Ahora, si esto no se puede, bueno, pues les hago un resumen. Ahora con la inteligencia artificial eso es muy sencillo. Se hace un resumen completo donde se explica qué es lo que tiene el niño, qué es lo que le estamos dando, qué es lo que tenemos que vigilar, e inclusive les mando información a los maestros para que ellos tengan la oportunidad de conocer más sobre el tema. Claro. Y consulten la información que sea necesaria para ampliar sus conocimientos sobre el tema. De acuerdo. Muy bien, pues doctor, hemos llegado al final de nuestras preguntas, y por ahí metimos también otras dudas que teníamos que salen en el camino, pero ¿qué mensaje puede dar a los padres, o nos puede dar a los padres que estamos pasando por esto, que tengamos dudas? ¿Qué nos puede decir? Bueno, el TDA existe, es una enfermedad comprobada científicamente. Si ustedes intervienen en forma temprana, de una forma preventiva, entre más pronto intervengamos va a haber mucho mejor pronóstico, vamos a ayudar mucho a nuestros hijos para un futuro saludable, para que se desarrollen profesionalmente y tengan, a fin de cuentas, una vida feliz. Y como se dice ahora, que cumplan sus sueños. De acuerdo. Muy bien. Doctor, pues obviamente este llamado es muy importante. Siempre le decimos a todos nuestros escuchas, ¿no? Tenemos que acudir con médicos del área que corresponda, ¿no? No nada más leer en internet, si tenemos que acudir a resolver dudas, a lo que sea necesario, al proceso, pero siempre con expertos, ¿no? No dejarnos influenciar del vecino, del amigo, Exacto. Es que dicen que es que quizá no. Tenemos que acudir a valoración médica siempre. Entonces, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿En qué redes sociales podemos encontrarlo? Sí, es doctor-E Camarena. Ahí me van a encontrar. O si no, pues ponen mi nombre, Enrique Camarena Robles, en el Google, y van a encontrar mi página, y ahí vienen todos mis datos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, por si alguno de ustedes está interesado, doctor, ¿realiza consultas por videollamadas? Sí, claro. Perfecto, entonces tengo pacientes de Estados Unidos, tengo pacientes de Sudamérica y diferentes partes de la República. Bueno, para que esto no nos detenga, ¿no? Que estemos, obviamente tenemos público justamente de Estados Unidos, del Valle de Texas, entonces pues que no los detenga a limitarse donde estén ubicados geográficamente, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. No, Paulina, gracias a usted. Por ayudarnos a entender este tema mucho mejor, estos temas tan importantes que pues hoy día se han abordado, creo que de una mejor forma, y han tenido una amplia difusión que nos permiten entender mucho más, ¿no? Que antes. Gracias
Gracias otra vez y gracias obviamente a todos los que nos escuchan y recordar que cada niño es único, hay que comprender las necesidades porque esto va a ser el primer paso para poderlos acompañar de manera adecuada en el crecimiento, ¿no? Y obviamente lo que implica el desenvolverse en una vida futura. Bien, y si tú o tu pareja están en camino de formar una familia y no lo han logrado, sepan que en la Clínica de Fertilidad Crealin van a encontrar un equipo comprometido con acompañarlos en cada paso con tratamientos personalizados y un enfoque integral. Los invitamos a comunicarse con nosotros, agenden su consulta y a que den este primer paso hacia la familia que tanto desean. Síganos en nuestras redes, suscríbanse a este podcast y por favor compartan el episodio con quien ustedes sepan que les va a servir. Igual por cultura general no está de más, podemos conocer el tema y compartirlo con quien más lo necesite. Y recuerden que cada día es una oportunidad de comenzar una nueva vida. Yo soy Paulina Montañez, un gusto haberlos tenido con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio.